en la dinámica en cuanto a la administración de nuestra ciudad. Estamos con el ex diputado nacional Agustín Domingo y actual asesor del intendente Walter Cortés. Agustín, muy buenas tardes. ¿Cómo anda, amigo? Buenas tardes, Fernando. Bueno, gracias, Fernando, Walter, por la invitación. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bien, la verdad que bien, bastante entretenido, como bien dijiste, acompañando la gestión del intendente, de Walter Cortés, con varios temas, pero es lo que me gusta hacer. La verdad que nunca había estado en una gestión municipal, sí, en la gestión provincial tienen algunos puntos en común, pero otros son... tiene mucha más dinámica un municipio, mucha más inmediatez las decisiones que uno toma, o que el Ejecutivo toma y ver los resultados, ¿no? A nivel provincial es un aparato mucho más difícil de mover y de lograr resultados cuando uno pone en marcha ciertas decisiones o ciertos cambios. Aunque el propio intendente Cortés viene planteando cierto letargo, ¿no? Cierto enquilosamiento de las cuestiones que pasan por el Consejo, que muchas veces se ven frenadas por cuestiones administrativas o de debates o de desacuerdos entre los espacios que lo conforman. Sí, lo viene planteando desde el inicio de la gestión. La verdad que Walter tiene mucho empuje, muchas ganas de cambiar cosas que por décadas no venían funcionando como la ciudadanía lo reclama. Y hay cuestiones también que se viene ahora a la discusión de diseño institucional, de la Carta Orgánica, de la división de poderes, del peso que tiene cada uno de los poderes, que son las que terminan trabando la resolución de temas que debieran tener otra dinámica, otra inmediatez, ¿no? Y decís, acompañando, dijiste al principio, al intendente Walter Cortés. ¿Por qué? Y de hecho lo empezaste a hacer antes de que arrancara con su gestión, o ahí casi cuando estaba por arrancar, lo hacías ad honorem porque tenías un cargo nacional que era el de diputado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te une? Porque digo, ideológicamente uno los presupone, no sé si en las antípodas, pero bastante alejados. ¿Qué los unió? No te creas, la verdad es que tenemos muchos puntos en común y a mí me gustó mucho ¿Qué, te hiciste peronista? La verdad es que me gustó mucho la idea que tenía para la ciudad y coincidía en mucho en lo que yo creía que necesitaba la ciudad. Walter tiene un empuje tremendo y tiene mucho pragmatismo en la resolución de los problemas. Y la verdad es que tuve un par de reuniones cuando recién asumió y me sumé porque quería aportar para la ciudad y porque en serio creo que tenía una muy buena idea de qué es lo que había que hacer. Muchos de los objetivos que se planteó los ha logrado, ha tenido buenos resultados y creo que eso la gente lo reconoce y la verdad que es un placer trabajar con él y con todo su equipo. Claro. Nosotros, bueno, siempre estamos informando, estamos detallando el tema de las obras, la cantidad de avances en los distintos lugares de Bariloche, los diferentes barrios. ¿Te sorprendió eso, Agustín, el tema de la obra y de repente por ahí uno habla con el vecino y te menciona eso, ¿no? El tema de la obra, el hormigón, la planta, la maquinaria. La verdad que no, porque no me sorprendió porque estoy desde el día 1 y siempre él tuvo una determinación muy fuerte de ir por eso. Es más, nosotros los que estamos más cerca le decíamos, bueno, pero no hay que dejar de lado prescindir tan violentamente de las empresas que hacen obra pública, y él estaba convencido que con las cuadrillas municipales y reforzando y comprando la planta lo iba a poder hacer, y la verdad es que nos tapó la boca. Sinceramente es todo mérito de él y de la visión que tuvo y la determinación de poner toda la energía del municipio, o gran parte, en eso. No es el único tema en el que se ha trabajado, pero sí fue determinante su determinación. Claro, no le fue fácil en el comienzo, donde los reclamos sindicales y algunas obstrucciones que tenían que ver con cuestiones llanas pero lícitas, digo, ¿no? Obstrucciones que tenían que ver con, no, esto dice, la normativa dice esto y no nos corremos, ¿no? Decía el Consejo, decía algún otro. Bueno, con pragmatismo, dijiste recién, Sí. ha ido resolviendo.
Bueno, ahora en el cambio de la Carta Orgánica podría venir unas cuantas cuestiones que inclusive las quiso plantear en el famoso referéndum que terminó no dándose, ¿no? Por ejemplo, el de bajar la cantidad de concejales. ¿Cómo ves este tipo de medidas? Me parece bien, la verdad que una cantidad como se está planteando de 7 concejales 7. Perfectamente puede reflejar la variedad de opiniones políticas y de espacios que hay en una elección, con lo cual esa pluralidad de voces va a estar garantizada y resolvería o le daría más agilidad a todas las discusiones. Si uno mira a otros municipios, la verdad que funcionan perfectamente con menos concejales que Bariloche. Hay otros temas que hacen Pero ¿y a... el tema de la representación por cantidad de habitantes? Digo, si se cambia, ¿no es cierto? Pero Sí, bueno, la verdad que eso es una fórmula que no quiere decir que sea la adecuada. la adecuada o la óptima. No necesariamente. Y la verdad que habiendo revisiones cada 20 años de la Carta Orgánica, en tal caso en 20 años se revisará de vuelta si es necesario tener más concejales o no. Pero después hay otras cuestiones que hacen que tal vez el Consejo tenga un peso excesivo en lo que es las decisiones Ejecutivo. diarias. Por ejemplo, Claro. que toda licitación, hasta para la compra de cubiertas o para la licitación de un servicio, tenga que pasar por el Consejo. Y la verdad es que estando aprobado el presupuesto, y si una licitación el presupuesto oficial de esa licitación está dentro de los márgenes que ya fue aprobado por el Consejo en el presupuesto, ¿por qué tenemos que ir de vuelta a pedir la autorización al Consejo? Eso no pasa en ningún Pero además poder ejecutivo, no pasa en provincia, no pasa en nación, creo que no pasa en ningún municipio salvo en Bariloche, y así en muchas cosas, ¿no? Después, cantidad de decisiones que requieren 2/3. La verdad es que uno ve la Constitución Nacional y salvo la designación de jueces y la destitución del presidente, el resto de las decisiones, la regla es la mayoría simple. En la democracia la regla es la mayoría, ¿no? Acá se piden 2/3. Entonces, luego la historia de Bariloche... Con un consejo tan fracturado es muy difícil de lograr esos 2/3. Exactamente. ¿No? Y la historia de Bariloche es que siempre hay muchos candidatos y está muy fragmentado el consejo. Entonces, eso hace que todo lo que tenga que pasar por el consejo es difícil encontrar los consensos. Y en esta cuestión de que a Cortés le va bien en su actual gestión y que está haciendo cosas que los vecinos ven como muy positivas, salvo por supuesto algunos detractores, inclusive algunos concejales que son parte de la oposición, que son detractores, bueno, por muchos temas, ¿no? Pero en líneas generales uno escucha vecinos, comerciantes, pequeños empresarios de la ciudad muy encolumnados en los cambios que está haciendo este intendente. Cuestiones que estaban postergadas en las últimas gestiones al menos, o por muchos años en Bariloche. La conectividad de algunos barrios, el soterramiento, esto es de la cooperativa, pero digo, cuestiones que tienen que ver con obra pública, más chica, más grande, pero con dinero propio, sin salir a buscar financiamiento que después nos deja en bancarrota. No, muchas cuestiones que muchos leen como muy positivas. ¿Hay Cortés para rato? Y esperemos que sí. La verdad es que sí, se ha hecho, mucho de lo que se ha hecho es con recursos propios, con ahorro, generando ahorro y eficiencias en otras áreas. Prácticamente no se ha incorporado personal y se han administrado eficientemente los recursos. Obviamente que para darle otra escala al plan de asfaltado, por ejemplo, al plan vial, es necesario contar con financiamiento extra, con la contribución por mejora. Históricamente en todo el país los municipios han asfaltado su ejido a partir de la contribución del frentista. Bueno, acá hay un plan para que ese aporte no sea tan duro, un plan solidario vial, que es uno de los proyectos que están en el Consejo, donde todos los vecinos aportan un poco, los frentistas obviamente más, pero el resto de los vecinos, como es un plan integral que en definitiva termina beneficiando a todos los barilochenses, todos aportan un poco y eso permitiría multiplicar la cantidad de cuadras con pavimento. Y qué paradoja ver este Bariloche en muchos aspectos pujante, que vive en una burbuja
hace un rato charlábamos con el representante, uno de los representantes de CAME, con Leo Marcasiano acá al aire, y decía, bueno, en Bariloche la verdad que tenemos una realidad absolutamente diferente a otros puntos del país, ¿no? Por muchas cuestiones, lo relacionado al turismo, porque es elegida por visitantes nacionales e internacionales, por nuestras bellezas naturales y todo lo que brindamos. Pero qué paradoja que tantas gestiones municipales hayan pasado, y provinciales también, y todavía Bariloche tenga calles de tierra a 2 minutos del centro. Sí, bueno, yo creo que un poco el gran mérito de la gestión de Walter es que se ha concentrado en los principales reclamos de los vecinos y no, digo, hemos tenido muchas gestiones que creen que el municipio puede resolver todo, los problemas sociales, y la verdad es que lo que el vecino le exige a un intendente y a una gestión municipal son los servicios básicos, alumbrado, pavimento, limpieza de las calles. Y ahora seguridad, o parte de la seguridad. Bueno, sí, ahí uno tiene que saber cuáles son las funciones que tiene, y creo que esta es la gran discusión que se viene en la Carta Orgánica, cuáles son las funciones que tiene el municipio, porque si uno pretende abordar responsabilidades que son de provincia o que son de nación, y los recursos no alcanzan. Y hay siempre esa tentación del vecino, la primera ventanilla que tiene para reclamar es la del intendente, pero bueno, uno tiene que saber que tiene un presupuesto acotado y que tiene que darle respuesta en las competencias que tiene un municipio, de vuelta. Alumbrado, recolección de residuos, pavimento de calle y no mucho más. Claro. Y si va a haber, y si se va a avanzar en otras competencias, los vecinos tienen que saber que eso implica más recursos y más impuestos. Y creo que en eso se ha sido muy firme en delimitar cuáles son las responsabilidades municipales. En el marco de lo que decías, Agustín, del pedido, el reclamo, las necesidades de los vecinos, uno de los temas candentes durante mucho tiempo fue el tema de las aplicaciones, ¿no? El tema del transporte urbano de paseo, sobre todo en temporada alta, y lo escuchábamos hace poco al intendente como resignado, ya no pensamos que iba a funcionar Uber, pero no funcionó, al menos en temporada, digo, ¿no? Tal vez el resto del año sí, a ver, funciona. siempre hay reclamos. Yo creo que fue muy positivo porque aumentó considerablemente la oferta y siempre lo mejor que le puede pasar al usuario es que haya competencia. Cuando el Estado, no ya gastando, pero con regulaciones se dedica a proteger a determinado grupo, siempre el que pierde es el usuario. En este caso, las aplicaciones lo que hicieron fue desregular de hecho primero, luego se terminó desregulando en el Consejo el mercado de transporte de pasajeros, y la regulación reciente, la resolución, un poco le pone un coto a esas principales críticas, que era que los choferes tienen que ser residentes, que los vehículos tienen que tener cierta antigüedad, hay un registro, todos tienen que pagar impuestos, porque no es justo que el chofer de aplicaciones no esté inscripto y no pague los impuestos municipales y el taxista sí. Esas cosas se fueron ajustando, pero creo que lo positivo ahí es que se rompió con una regulación en beneficio de los vecinos. Y siempre las regulaciones a nivel nacional, provincial, municipal, siempre son para proteger algún grupo. Todos buscan un corralito regulatorio para pescar en la pecera. Y en ese sentido creo que Walter también lo planteó. Obviamente que escucha estas quejas de los turistas que vienen de vacaciones y vienen con el auto, entonces hacen Uber y perjudican al barilochense. Y eso fue atendido y fue contemplado en la reglamentación. Sí, a mí me marcaban en plena temporada algunos vecinos, que a mí me pasó una vuelta, digamos, usando, de que te llega, pedís un auto y te llega... ¿Un taxi? No. No, pero eso está bien, porque de hecho también es un auto habilitado que te llega, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, digo, que te llegan de otra localidad, como Inahuapi, claro, ¿no? Remises y taxi, que ha pasado y sigue pasando. Eso, ¿cómo se está controlando? Bueno, sí, a ver, cuando no estaba las aplicaciones, estaba el Uber trucho, o sea, actividad irregular siempre hay, pero ahora hay un marco que permite a los inspectores hacer inspecciones y accionar, multar y accionar. Claro. Siempre algunos se van a escapar del radar, pero también se escapaban cuando hacían el llamado Uber trucho, que no era por Uber, grupo de WhatsApp. Era en grupo de WhatsApp y salían. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque estaba tan restringida la oferta que siempre que una regulación restringe la oferta, aparece un mercado negro. Eso es una ley básica de la economía. Entonces, y de los argentinos en general, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, el Estado tiene que ser muy inteligente cuando regula. La regulación tiene que ser
para proteger al usuario, en beneficio del usuario, no para perjudicarlo. Cuando una regulación termina restringiendo la oferta, se termina perjudicando al usuario. Claro. Relacionado con el transporte urbano de pasajeros, ¿fuiste vos el mentor de que los subsidios se paguen por cantidad de gente transportada y no por cantidad de kilómetros que hacen los diferentes recorridos de las líneas locales? Sí, nosotros cuando llegamos había un subsidio a la empresa, se le pagaba el combustible, todo el combustible. Le compraban el combustible. Entonces la empresa no tenía ningún incentivo para ser eficiente, por ejemplo, en el uso del combustible, porque total se lo pagaba el municipio. Y se migró a un sistema de subsidios a la demanda, que es mucho más eficiente porque la empresa para cobrar el subsidio tiene que transportar pasajeros. En definitiva no es a la empresa, sino que es para aminorar el peso del boleto a determinados grupos que el Estado decide. Ese 25% que paga el municipio va directamente al usuario y no a la empresa. Claro, porque ese usuario barilochense, si no tuviera ese régimen de subsidios municipales, debiera pagar el boleto completo y paga el 75% y tiene tarifa plana. Entonces, un trabajador que tiene que ir hasta el Yao Yao, en lugar de pagar la sección hasta el Yao Yao, que es mucho más caro que el boleto, que la tarifa base, sigue pagando la tarifa base al 75%, y el que cubre la diferencia es el Estado. Eso se hizo para proteger a los trabajadores residentes de Bariloche y a los estudiantes, que son los otros que tienen un subsidio a la demanda, y todos los subsidios que aporta al funcionamiento del sistema del municipio son de este tipo, a la demanda. Qué desafío para la empresa prestadora del servicio del transporte urbano de pasajeros, ¿no? Porque sumado a que se cambió la ecuación del pago del subsidio, está la baja en la cantidad de gente transportada, porque se habla de 100.000 usuarios por mes menos en este año, en lo que va de este año, y que toman el colectivo, porque claro, se juntan 2 o 3 en un barrio, toman un auto de aplicación, que hay Uber, Didi y Cabify, y les sale por ahí más barato y viajan sentaditos de un punto a otro específico, ¿no? Sí, este es un fenómeno que no es de Bariloche solamente, que es de todo el país. En parte hay múltiples factores, pero en parte que se transparentó el precio del boleto. Antes el boleto era 1/3 de lo que de la tarifa técnica. En 2024 era de 200 y pico de mangos. Claro, entonces eso había una demanda que era ficticia. En parte la irrupción de las aplicaciones, en parte también cambio de las modalidades de trabajo. Hay toda una serie de fenómenos que hace que el transporte urbano o público de pasajeros haya mermado en los últimos años, y eso también implica un mayor desafío. Claro. Pero la verdad es que este esquema donde el parte del financiamiento del sistema no está atado a los recorridos o a la cantidad de choferes o a la cantidad de litros de gasoil, hace que las mismas concesionarias estén planteando adecuación de los recorridos para ser más eficientes, para llegar y transportar más pasajeros. En algún caso se han ampliado los recorridos para que al usuario le pase más cerca de la casa y entonces elija el transporte público por sobre otra alternativa. Sí, y en ese tema de recorridos y demás, es un desafío, me imagino ahora la nueva terminal. Faltan pocos meses, y una vez que se habilite, ¿eso va a obligar igual a algunos recorridos de las diferentes líneas o todavía no? Sí, la terminal, hay distintas cuestiones que hacen que hay que revisar los recorridos, ¿no? La Prayel, seguramente la distinta forma de conectividad de la ciudad, el PITBA están pidiendo también, va a haber muchos trabajadores que van a usar el transporte público para ir al PITBA, no hay ninguna línea que vaya por allí, y la terminal es otro punto, seguramente. Claro. Pero sí, por eso es bueno tener un sistema que sea flexible y que no esté atado a rigideces. Antes, en el sistema anterior, donde Nación pagaba los subsidios, uno para cambiar un recorrido tenía que ir a pedir autorización a un funcionario en Nación. Claro. O sea, era... Cuando te llegaba la respuesta, tenías... Porque si no, se le caían los subsidios. Todavía los subsidios que da Nación, que son en la tarifa social, también son a la demanda, son al pasajero, y todavía tienen algunas rigideces de ese tipo, que no es tan fácil hacer ciertos cambios sin avisar en Nación. Volvemos un poquito a la política partidaria. Vos que conocés, por lo que estimo bien, al gobernador Beretilnec y por lo que estimo bien
al intendente Walter Cortés esta alianza, este ensamble que han logrado en los últimos tiempos, sobre todo después de la última elección, donde parecía que había cierta rispidez, pero a partir de allí ambos mandatarios lograron construir una imagen para afuera que por ahí tiene que y a dar muy buenos resultados para la gente, porque digo, la sintonía de provincia con el municipio ha dado, digamos, sus frutos en muchos temas, que es eso, uno de ellos, el traspaso de Bustillo, por ejemplo, al municipio, que es positivo en tanto y en cuanto los locales, me refiero a la administración o al Ejecutivo Municipal, puede echar mano a mejorar sin tener que andar pidiendo todos los permisos a provincia y demás, digo, o la solicitud de que provincia, digo un ejemplo nada más, digo, este ensamble, ¿vos lo ves duradero en función de que no es electoralista o hay una cuestión de un foco puesto en las próximas elecciones? Yo lo que veo es que todo el esfuerzo está puesto en llevarse bien para gestionar mejor, uno a nivel municipal y el otro a nivel provincial, y creo que de eso han salido resultados muy positivos como este que mencionaba. La verdad que lo del Bustillo es una demanda, una deuda histórica que tiene Bariloche. Pasaban las gestiones y siempre la excusa era no es de mi jurisdicción, entonces o si querían arreglar un pozo tenían que pedirle permiso a Vialidad Provincial. Y la verdad es que era y el vecino se enoja con el intendente, claro, si hay un pozo en Bustillo, ¿no? De hecho es una avenida urbana, o sea, claro, nadie cree que eso es una ruta provincial y la respuesta se le pide al intendente. Entonces, cosas como esa y tantas otras en las que yo veo que trabajan el intendente y el gobernador juntos, está perfecto, es lo que la ciudadanía demanda. Después, en los tiempos electorales, la verdad que me vas a decir que falta mucho. Falta mucho, ¿no? Sí. Y que hay que gestionar el hoy. Sí. Pero que es así, Fernando. Los tiempos electorales, después la campaña termina siendo 2 meses y si uno no da respuesta y no articula con el gobierno provincial o con el gobierno nacional en los temas en los que hay que articular para lograr resultados, de nada sirve todo lo demás, todas las estrategias electorales que se puedan plantear. Yo digo, hay muchos temas en los que políticamente seguramente no están de acuerdo Alberto con Walter y viceversa. Sin embargo, a la hora de gestionar se ponen de acuerdo y van para adelante. Y los dos son grandes trabajadores. Y yo te preguntaba, ¿hay Cortés para rato por esto que está pasando y la opinión pública? Y ahora te sumo, ¿hay o Beretilnec para rato? AW. Bueno, eso hay que preguntárselo a la ciudadanía. La verdad es que ojalá se lo vea seguir trabajando juntos como hasta ahora, con resultados, y en la medida que eso ocurra seguramente habrá para rato para los dos. Sí, la sensación es que, de hecho lo hemos hablado, Fer, hace poco, si las elecciones fuesen ahora, dentro de poco, no sé, un par de meses, uno no vislumbra tampoco, ni a nivel local ni provincial, grandes no hay oposiciones con firme decisión, sí, pero me parece que con firmes alianzas como para, me parece, conseguir o llegar a logros electorales que permitan desplazar a lo que está actualmente. Por ahí a nivel provincial se da la situación de esta situación, este escenario difícil que hay con educación, por ahí con un sector de salud, ¿no? A nivel provincial. Yo no veo a nadie en la oposición que esté planteando qué modelo de provincia quieren desde sus espacios, sinceramente. No la veo a María Emilia yendo a vaca muerta y prácticamente diciendo que el Estado es el que tiene que forzar el derrame. Pero María Emilia fue estos días a sacarse una foto con el gobernador, me parece. Sí, bueno, pero eso... yo hablo de modelo de provincia. Sí, ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es la propuesta? De los libertarios y del peronismo para Río Negro. ¿Cuál es? No lo sé, porque sinceramente no... Claro. No hay una discusión a nivel de políticas públicas a nivel provincial, tampoco a nivel local, no veo a nadie que esté diciendo qué modelo de ciudad distinto a lo que está haciendo Walter quieren para Bariloche. Pero sí, algunos presuponen lo mal que está haciendo en la gestión Cortés muchas cosas, ¿no? Me refiero a algunos integrantes de esa oposición férrea que trabaja por esos aspectos fundamentalmente, por marcar todo lo que está mal y no valorando por ahí lo que está bien. Y con esto
no es un halago en lo personal a nadie, simplemente marcar que como ciudadano uno ya, viste, bueno, listo, basta, o sea, ¿no? Hacé tu laburo, qué sé yo, es casi una requisitoria. Estoy usando el micrófono, mira, para. Y en lo personal, ¿cómo te ves desde lo político dentro de 5 años y medio, ponele? No, la verdad que estoy muy cómodo en este rol y en este lugar que me ha dado el intendente en la gestión, y lo estoy disfrutando mucho porque, como te decía al principio, veo que hay muchas cosas, muchas decisiones que se toman que tienen un resultado inmediato, y la verdad que eso es muy, muy gratificante. Tema catedral, Agustín. Ahí va. Que, bueno, somos todo oídos. No estoy involucrado directamente. Ajá, te puedo opinar ¿cuál es la mirada? como Sí. barilochense, si querés. Yo creo, lo mismo que hablábamos respecto a las aplicaciones de transporte, me parece que siempre la competencia no se eleva, y siempre los mejores resultados en políticas públicas los obtenés cuando hay competencia. Y lamentablemente en la renovación de la concesión de Catedral no hubo competencia. Es un contrato que tiene no sé qué cantidad de años, y eso nunca es lo óptimo. Lo óptimo es abrir el juego a la competencia y que haya una compulsa y que gane el mejor. Y ahí es donde realmente gana. En el caso como este, que es la concesión de una explotación comercial, se obtiene el mejor resultado, porque a cambio hay inversiones que se le exigen al concesionario, y hay un canon, y hay muchas cosas en juego. Perdón, Agustín, que no es solamente una concesión de explotación comercial. Sí. Hay en el medio cuestiones medioambientales y cuestiones laborales y derrame de posibilidades laborales para la gente local que en definitiva en su totalidad no se estarían cumpliendo, ¿no? Sí. A ver, digo que muchas de las discusiones y de las diferencias que hay actualmente nacen de ahí, de que ese contrato se lo percibe como que no es justo y que podría haber tenido mayores beneficios para los barilochenses. Dicho esto, yo creo que hay que desarrollar el cerro, que tenemos que brindar más servicios, que tenemos que dar los parámetros para que se puedan lograr inversiones, no solo el concesionario, todos los propietarios que están en la Villa Catedral, y que eso redunde en un cerro de más categoría, que atraiga más turistas y que desarrolle a toda la localidad. Pero bueno, la verdad es que uno después se pierde en las discusiones más chicas, pero Catedral es el motor de Bariloche, y tampoco podemos oponernos al desarrollo con excusas, en algunos casos excusas ambientales que en realidad esconden una oposición al progreso y al desarrollo que no comparto para nada. De todas formas, coincido en parte, me parece que sí hay cuestiones ambientales a tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. De darle a la empresa la concesión por 50 años es como muy largo en el tiempo, como bueno, acá tenés la llave, manejá y hacé lo que te plazca. La empresa dice tener, por ejemplo, el proyecto del ¿estacionamiento? del acuífero, la laguna esta para la fabricación de nieve, y no se ha visto en la sociedad, no ha sido, digamos, presentado, no porque nos deban, pero si yo fuera el concesionario, lo primero que hago es, para incidir positivamente en quienes opinan con o sin conocimiento de causa, es mostrar los papeles, ¿no? Sí, no sé, no conozco el detalle, pero la verdad que sin esa inversión no podríamos tener la fabricación de nieve que garantizó la temporada pasada. Y eso también hay que marcarlo, claro. Y esta claro. también, yo creo que son inversiones. Después, si ese nivel de inversiones se corresponde con una concesión, bueno, nunca lo sabremos porque no hubo competencia. La relación del intendente o de Walter Cortés con los Trapa ha tenido sus vaivenes. ¿Crees que después de algunas desavenencias de estos últimos tiempos o días va a haber ciertos acuerdos que permitan avanzar, en principio con el plan de la empresa, y por otra parte, y esto es lo que plantea el intendente, bueno,
¿Puede la empresa ganar dinero? Sí, para eso está, pero con ciertas cuestiones que hagan que se desarrolle, digamos, trabajo para los locales y que se tenga en cuenta diferentes sectores relacionados con el cerro. ¿Crees que van a tener algún tipo de...? Sí, yo creo que diálogo hay siempre. Después, el diálogo no se ha cortado. No quiero opinar por una relación de terceros, pero el diálogo institucional existe entre el concesionario y el municipio, que es el poder concedente, y estimo que también existe con la provincia, pero no quiero opinar sobre una relación que me es ajena. Claro. Bueno, Agustín, no te dejamos ni tomar el café. Pero no, ponerle ahí el azúcar o el edulcorante. No, Agustín, solo. Así te tomás el cafecito. Bueno, te agradecemos mucho este ratito aquí en la radio. Siempre es importante desmenuzar la realidad con quienes son los actores en un mano a mano, en este mano a mano, para sacar propias conclusiones y también que la gente conozca cuál es el cauce de la política y cómo impacta en la vida diaria de cada uno. Así que te agradecemos mucho, Agustín. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Agustín Domingo aquí en los micrófonos de Tarde Viva en Radio 6. Hacemos la pausa, señor Ojeda, muy cortita, porque de algo tenemos que vivir, pero tenemos todavía alguna entrevista más, buena música y muchas más noticias aquí en Radio 6. Ya venimos. Como siempre, Radio 6 es tu